En primer lugar, quería pues agradecer a los organizadores de las jornadas, a los que estáis aquí presentes, a los que nos están siguiendo también por internet, ya sea ahora en directo o en los próximos meses y años. Y quería contaros que, después de todo lo que hemos oído, mi intención hoy era tratar de ser un poquito más polémico, para que así tengamos conversaciones y reflexiones interesantes, o sea, complementando todo este panorama que se nos ha presentado, y por ello quería abordar directamente el tema de esta mesa, que es nuevas formas de participación, retos y oportunidades. Y yo casi empezaría, y esto es casi el mensaje más importante que tendríais que llevaros de mi charla, si es que os lleváis alguno, y es, ni siquiera funciona el teclado. Tenemos un problema. Vale, ahora se nos ha ido. Por favor, vamos a ir para atrás. Todo bien. Y ya tenemos esto. Tenemos que hablar, más que de las nuevas formas de participación, de retos, solo de retos, quitémoslo de oportunidades. O sea, el tiempo de las oportunidades se pasó, como administraciones, como académicos, como políticos, dejamos pasar el tiempo y estamos ya en un momento en el que la innovación, como se ha visto, la están llevando a cabo otros y casi, y ojalá que así finalmente nos despertemos, no nos queda más que verlas venir y tratar de adaptarnos a cambios que no vamos a ser nosotros quienes podamos liderarlos. Para contextualizar un poco, he preparado un vídeo que creo que refleja bastante bien la esencia de la democracia o del momento que vivimos. Es un minuto, os rogaría que prestéis mucha atención y que tratéis de activar el pensamiento creativo. Vamos a perder entre todos casi una hora viéndolo, entonces realmente pensad a ver qué os sugiere sobre democracia, dónde está la esencia de la democracia. Right here, Tannen. Draw! No! Recordad, pensad. I thought we could settle this like men. You thought wrong, dude. Muy bien. Gracioso, ¿verdad? ¿Qué tiene esto que ver con democracia? No estamos en condiciones de hacer un diálogo, pero aquí hay algunos. Podría ser que es un duelo a dos y todos los demás son espectadores, ese odio, ese enfrentamiento, que hablan un lenguaje que no entendemos, que es el malo, el peor, el que al final gana. Tal vez esa publicidad que nos ha metido Google, que seguramente alguien buscó algo sobre colesterol y todas tienen algo, pero para mí realmente por lo que os he puesto este vídeo es por esto. ¿Sabéis lo que es? Es un rancho de rodaje. Y la razón, lo que quiero deciros es que es todo mentira, o mucha mentira. Es decir, las casas no son casas, las balas no son balas, son efectos especiales y lamentablemente en la democracia, aparte de esos ideales tan bonitos, mucho es mentira. ¿Sabéis lo que representa este mapa? ¿Alguien que se lance? ¿Qué son los países en azul o en rojo? Os lo digo. Los que aparecen en azul son los países que se consideran a sí mismos democráticos, que se autoproclaman democráticos. Llama la atención, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que Corea del Norte, China, toda América, prácticamente toda Europa, salvo el Vaticano, etcétera, se declaren democráticos? La razón es clara.
y es porque debe haber una distancia muy grande entre la retórica, lo que dicen estos países que hacen, y la realidad. Y lo cierto es que, lo sabemos, a pesar de que en las democracias declaren un interés por los derechos de los ciudadanos, un afán por promover la igualdad, etcétera, en la mayoría de los casos, en la práctica, lo que más hacen al final es proteger los intereses de los poderosos. Y si eso pasa en tantísimos países del mundo, el siguiente paso es darnos cuenta que en nuestra democracia seguramente sea lo mismo, tanto a nivel estatal como en las réplicas de este sistema que tenemos. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque si esa es la democracia, ¿cómo será la participación ciudadana? Yo llevo años dedicado a estos y realmente de todos los cientos de papers que he leído, yo creo que ninguno al final me dijo más que algo que uno de mis informantes en Brasil me comentó cuando dijo: el negocio este de la participación al final trata de 4 cosas: poder, dinero, poder y después todo lo demás. Eso tenemos que tenerlo claro. La participación no es como una cosa maravillosa más allá de la política. La participación es política y si la política es de cartón piedra, esto también se va a reflejar en la participación. Esta es mi famosa, vamos, no es famosa, pero es una fórmula de la que yo estoy muy orgulloso, que viene a decir que participación es, sí, deliberación. Tiene esa parte positiva, tiene esa parte de encuentro, tiene esa parte creativa, de generación de confianza. Creo que aquí todos lo habremos vivido. Pero la participación es también, incluso en los casos en que se utiliza bien, con buena intención, con el deseo de empoderar a la población, se construye a base de... tiene un componente performático, teatral muy importante y se basa en la manipulación. Y el resto, que al final es la mayoría, es política, con todo lo bueno y todo lo malo que eso pueda tener. La participación, como suelo decir, en este esquema del ciclo vicioso, la participación está atrapada. Como cuesta mucho, requiere unos esfuerzos enormes, genera poco beneficio, pues no motiva que la gente vaya, como no se motiva, falta una masa crítica, como no hay una masa crítica, pues ¿de qué sirven los resultados? Luego no funciona. Y así llevamos toda la historia del siglo XX. Esto tiene principalmente 2 motivos. El primero, no voy a hablar solo mal de las administraciones y los políticos, son las propias sociedades, los ciudadanos. Vivimos en unas sociedades profundamente participativas, donde se nos ha enseñado a ser competitivos, consumidores, nuestras estructuras sociopolíticas, legales, de trabajo, todo no nos prepara para que escuchemos, para que sepamos buscar la verdad entre todos. Entonces, esa es la primera pega. Aunque todo lo demás fuese perfecto y funcionase, ahora mismo, con las sociedades que tenemos, es difícil llevar a cabo la promesa del gobierno abierto. La segunda es lo que yo llamo el monopolio administrativo de la participación. Y tiene que ver con que, como la participación es algo costoso, al final dependía de la acción de las administraciones públicas para promoverla. ¿Y cuál es el problema? Pues que las administraciones públicas son el actor que tiene un conflicto de intereses enorme. Son los mismos quienes están encargados de promoverla que quienes más tienen que perder si la participación se desarrolla hasta su pleno potencial. Entonces, al final, lo que los administrativos, vamos, los gobiernos buscan es una participación que llamo inside out, en la que de vez en cuando desde el gobierno se sale afuera, se consulta, se dan espacios, se le pone un micrófono, pero finalmente las decisiones se siguen tomando. Es como ir al zoológico a ver a los ciudadanos y, por supuesto, no les gusta este otro tipo de participación, que es outside in, que es una participación instituyente desde abajo, o bueno, puede ser promovida desde arriba, pero se hace poroso el gobierno y se permite que de fuera se participe de la gobernanza. Es de eso que estamos hablando al final cuando hablamos de gobierno abierto. Entonces, los principales problemas, reitero, ahí están. Y lo interesante es que está habiendo cambios. En primer lugar, en cuanto a las sociedades, todos sabemos que estamos en un proceso muy interesante que venía ya de antes y que aquí se materializó. El 15M, también en Cataluña, todo este proceso de activación que está haciendo entra en esta misma línea. Para mí lo relevante, no quiero repetir lo que han dicho otros, es que esto está siendo acompañado de unos procesos de aprendizaje enormes. En estos 3 años, de cuando empezó a lo que se está logrando ahora, es increíble. Y son procesos de aprendizaje en lo colectivo, cómo nos relacionamos con unos con otros, cómo aprendemos que las cosas tienen vínculos, y en lo técnico, usando unas herramientas generalistas
que no, o sea, está haciendo un uso parasitario de redes sociales como Twitter, como Facebook, que no fueron diseñadas para la participación ciudadana. Se están logrando unos niveles de coordinación, una capacidad de trabajo en enjambre que eran bastante impensables. El 15M, como sabemos, ha florecido en en muchos proyectos que han incidido en muchos ámbitos y realmente constituye un ejemplo de desarrollo de esa inteligencia colectiva, desde la percepción hasta la toma de acción colectiva y la memoria, que yo creo que no se ha logrado en ninguna iniciativa de tipo pues más oficial. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Eso del zoológico se acabó. La gente ya no espera. Esto se va a parecer mucho más, digo, desde la perspectiva de las administraciones, a lo que se ve ahí. A una invasión de zombies que no piden permiso. Si eres un banco, en los próximos años, no digo que esto se esté logrando ahora, pero vas a tener a la PAH haciéndote las cosas imposibles. Si eres de un hospital, vas a tener, y esto se va a incrementar, a Yossi Sanidad Universal reclamando el acceso a la sanidad universal. Si eres un corrupto en general, pues vas a tener más webs de filtraciones, vas a tener la próxima web de Cibio, de la que a lo mejor nos hablan más tarde. Y si eres un político, en general, que volvemos al segundo, pues también vas a tener problemas. Lo interesante es que en democracia, al menos, aunque sean de bajo nivel, la principal ventaja que tiene la democracia es que supuestamente permite cambiar a los dirigentes con relativa facilidad y sin violencia. Aquí se podrían lograr dos cosas. Uno, que cambien la mentalidad los gobernantes que están, y eso puede ocurrir, pero es difícil. Y dos, ahora mucho más fácil, es que pasen a ser sustituidos. Como sabemos, el 15M, según empezó, le dijeron, pero si quieres cambiar algo, preséntate. Hombre, no gana tus elecciones y efectivamente, lo que 3 años después el 15M ha dicho es, cuidado con el partido X, Podemos, podría ser Sabemos o Hacemos, o a lo mejor evoluciona más adelante y aún más reflexivo, Podremos, porque no va a ser esto nada. Pero desde luego que en las próximas elecciones municipales y en las siguientes después, el panorama que va a haber en ayuntamientos y administraciones potencialmente va a empezar a cambiar y eso, va a ser un cambio que va a llegar desde fuera. Por último, reitero, hasta ahora las plataformas tecnológicas que han apoyado estos procesos se basan en herramientas sobre todo generalistas. Están empezando a surgir algunas que expresamente apoyan. Yo mismo estoy tratando de crear una que va a revolucionar el ámbito local, pero ¿funcionará o no? Lo importante es que no soy yo mismo. Hay, estoy seguro, miles a nivel mundial que están con esa misma idea y que están desarrollando en Estados Unidos, en Italia, en Europa, están desarrollando esas nuevas herramientas. Lamentablemente no se las ha apoyado hasta ahora, pero ya ha llegado un punto en el que no hace falta, o haría falta el apoyo, pero aún sin ese apoyo van a ir saliendo. Y eso va a potenciar todavía mucho más esos procesos que se estaban dando. Y con eso era lo que yo quería comentaros. Muchas gracias.